Hola. Vale, yo antes le hacía la broma a Marcelo que iba a ser como la hermana de von Kleist, que está citada en la hoja de Sala, cuyo papel es asentir, no decir demasiado y ser una especie de pretexto para el monólogo del protagonista. Voy a ser un poco más que eso, pero sí, pero tampoco mucho más. Lo que los rodea, yo creo que son experiencias de muchos años de vida. He aterrizado hoy también a los materiales, pero sí que vemos partes evidentemente de la biografía intelectual de Marcelo, bueno, en una época como la nuestra, de imágenes supletorias, de imágenes fantasmas, de imágenes un poco desprovistas de sus cuerpos. Es interesante el título que le ha puesto, las imágenes toman la palabra, y cuando dice la palabra, él lo entiende como la palabra encarnada, como la palabra atada a la vida de una forma un poco irrenunciable, no como un discurso, sino como una palabra encarnada. Hay como 4 tipos de proyectos, a mi parecer, los que son los que nos convocan. Está la reinstalación histórica, no lo llamaré instalación, sino reinstalación histórica, aquella que hace de la ruina un acontecimiento, un poco a la antítesis de aquello que decía Albert Speer, que es el valor de la ruina, ¿no? Que en el 36 hizo este texto para darle un relato fascista, un apogeo fascista a la ruina, la identificación con los viejos imperios. Aquí es al revés, es hacer de la ruina un acontecimiento, un proceso en abierto, e incluso un proceso reimaginable, un poco en la línea de Chris Marker, en la línea de que la memoria está toda por rehacer y por retomar de alguna forma y reexpropiar a aquellos que ya nos la han expropiado. Entonces lo vemos con sus proyectos específicos i també amb el projecte de les urnes de l'honor, on, diguéssim, a través de les figures d'Escasso, Durruti i Ferrer i Guàrdia, refà les tombes, traient, diguéssim, els noms dels grans protagonistes de la història i sobreimprimint en les tombes els noms d'aquells que han passat anònimament, és a dir, de les víctimes de la Guerra Civil que no han estat inscrits en els llibres de la història amb mayúscules. Aquesta seria una faceta, la de la reinstal·lació històrica, la de l'obertura de la memòria, de l'obertura a ras de la memòria. El segon element seria el de la sinfonia de la ciutat globalitzada, la idea d'entendre el carrer com un espai públic i un espai de celebració i de resistir des de la celebració, amb les imatges del 8M de l'any passat, del 8 de març, i de l'orgull gai a l'Argentina. El tercer bloc seria què passa amb els imaginaris d'una societat postindustrial, i hi haurien els 2 projectes que estan aquí al darrere, que és Le Représentant du Peuple i Le Prix du Progrès, els representants del poble i el preu del progrés, on anticipa també les conseqüències ecològiques del projecte industrial, una mica anticipant-se aquella idea del món sense nosaltres, del qual parlen Danowski i Viveiros de Castro. I la quarta part, que és ben curiosa perquè no se sol fer gaire, diguéssim, és la dels discursos. Tenim aquí les paraules i les coses, les paraules com artefactos de viva veu, és a dir, són la reformulació dels discursos que ha fet a Marcelo, que estan pensats per la seva translació oral, per convertir-se en veu. I és el remuntatge que ell fa quan el pensa com un text que ha de ser dit de viva veu, quan el pensa com un text que ha de ser compartit amb els altres. Llavors jo veig aquí aquestes 4 esferes y aquí ya entramos en las preguntas y en las explicaciones y en las explicaciones un poco en los argumentos y justificaciones o no que hay detrás de todo ello. Tú dices en el texto de la hoja de Sala, voy pasando del catalán al castellano, bueno, ya se ve. En inglés, no, en inglés no. Cita, es curioso la hoja de Sala porque parece que vaya también por su cuenta. Ahí habla mucho
del teórico, del crítico, ¿cómo se llama? Clement Greenberg, y habla mucho del texto de von Kleist. Pero al principio de todo nos da un poco las pautas para entender esta exposición y entenderla también un poco en diálogo con la exposición que tuvo aquí lugar en 2013. Y dice que esta vez lo que hay proyectado es una mirada más íntima y reflexiva en un mundo en transformación que se agita en un prolongado cambio de época. Quería que aterrizaras un poco esta cuestión, la de la mirada íntima y reflexiva y sobre todo la del cambio de época, que es una palabra bien ampulosa o cargada de direcciones. ¿De qué estás hablando cuando nos hablas de esto? Bueno, muchas gracias. La hermana de von Kleist toma la palabra, lo cual es de celebrar. Muchas gracias, Ingrid. Pues eso, muchísimas gracias ya para empezar, claro, como es de la cortesía inicial. Muchas gracias por haber venido. Un montón de caras de gente que hace muchísimo tiempo que no veía. Me hace una ilusión de la hostia, es lo primero que tengo que decir. Hay que hacer este tipo de actos sociales para verse la intimidad, por eso hay que reflexionar. Así que muchísimas gracias por venir, a quienes conozco y a quienes no conozco tanto. Muchísimas gracias, Ingrid, por haber aceptado así a bocajarro el venir a hacer esto, que salí como a torear sin nada, sin ningún tipo de preámbulo. Así que muchísimas gracias y por la preparadísima introducción y cuestionario que te veo que tienes ahí. Y quiero dar las gracias, claro, también muy especialmente a la gente de la galería. Ya sabéis quiénes sois. Ángels es una galería, es una obviedad lo que voy a decir, es una galería bastante especial. Yo siempre digo que es la galería donde nos tiene unos cuantos refugiados, digamos, ¿no? Unos cuantos desclasados. Tiene la mala costumbre de trabajar con gente un poco dificilita, tanto de carácter como de prácticas, y nos aguantan, nos toleran de una manera verdaderamente excepcional, tengo que decir. Y siempre, desde que me llamaron hace un montón de años para colaborar con ellos, han tenido conmigo una paciencia infinita. Haga cosas, no haga cosas, esté más productivo, esté menos productivo. Y siempre lo que les he puesto encima de la mesa lo han aceptado de muy buen grado y además con algo que es bastante de agradecer, es con mucha capacidad de cuestionar. No sé si bueno, ahora ya por ir entrando en materia, pero por ejemplo parte de los materiales que aquí se exponen se lleva discutiendo con la gente de la galería igual prácticamente un año largo. Y algunas de las cosas que están expuestas yo no tenía ni siquiera en la cabeza el hecho de mostrarlas. Por tanto, la exposición es verdad que se ha construido literalmente muy en colaboración y en diálogo con ellos, con ellas, así que lo agradezco enormemente y quiero sobre todo eso, subrayar en este momento que no es por azar que una exposición como esta, así como muchas otras que a mí me gustan mucho, que suelen hacer, y artistas con quienes suelen trabajar, pues no es por azar que eso tenga lugar en una galería como esta. Así que muchas gracias por vuestro cariño y por los riesgos asumidos. Lo vuestro es una profesión de riesgo. Con respecto a lo que dices de que la hoja de mano va por otro lado, es verdad que va un poco por otro lado, pero la hoja de mano toma la palabra, sería, ¿no? Un poco por su cuenta. La idea de la exposición se ha ido construyendo un tanto al revés. Lo primero que dijimos fue, bueno, pues ahora como por circunstancias personales tengo más ganas y un poco más de margen para hacer algo específico reciente para la galería, dijimos, pues vamos a mostrar cosas más actuales, digamos, ¿no? Más recientes. Pero finalmente se ha ido convirtiendo en una cosa extraña que muestra cosas muy, muy recientes, últimas, y cosas muy antiguas, casi prácticamente de las primeras cosas en las que yo, digamos, me reconozco, un poco que tiene un poco de cuerpo, yo creo. Cosas del 89 al 94 o 95. Antiguos, los traje aquí sin más, pues para que estuvieran depositados. Y repentinamente hubo una especie como de entusiasmo cuando vieron esa antigualla, pero yo creo que un poco el interés o el entusiasmo que plantearon en la galería por mostrarlos, yo no tenía la más mínima intención en un principio, creo que tenía que ver con en realidad darle más cuerpo al planteamiento de la exposición, que dicho de una manera muy rápida es como poner abrir la caja de herramientas encima de la mesa, o como un espectáculo de magia que consiste en realidad en que el mago saca debajo de la mesa toda
todo el instrumental y lo pone encima para que se vea cómo se hacen los trucos, por así decir. Frente a la exposición anterior que habíamos hecho hace ya unos años, que mostraba materiales de bastante envergadura, vídeos de mucha duración, de largo tiempo de producción, series videográficas que en conjunto eran hasta 4, 5 o 6 horas y que tiene una cosa que tenía como un cierto peso, en el sentido más literal. La idea en esta era mostrar cosas de un carácter casi artesanal y que fuera básicamente eso, abrir la caja de herramientas, ponerla encima de la mesa. Los temas, como tú muy bien fenomenalmente has rápidamente has diagramado, son los temas que se manejaban en la exposición de hace unos años. Pero es verdad, como digo, que por mecanismos, con piezas de una construcción más artesanal y por mecanismos más sencillos. Entonces, se me ocurrió que la cita que has hecho de Kleist, porque no la pille, es porque la hoja de mano, que como tú dices, va por su cuenta, se me ocurrió que en realidad la exposición tenía que ver con, o sea, si había algo que podía servir de un argumental al conjunto, era ese textito de von Kleist, bueno, pues eso, uno de los textos aparentemente menores, poco conocidos de él, de muchos de los textos casi de apuntes o notas que él tomó alrededor de sus obras mayores, pero que en realidad son textos muy interesantes porque de alguna manera en ellos él también revela los mecanismos de pensamiento, la tramoya, la estructura de, pues yo qué sé, en el fondo, para entender cómo él llega a escribir Penthesilea, pues tiene que escribir los textos secundarios, que son textos también con un elemento entre analítico, reflexivo, político, pero también muy atravesados por lo autobiográfico, que en un autor como él, como en tantos otros, es muy determinante, sobre todo él que, bueno, vivió esa especie de angustia por la frustración de las dificultades para lograr su trabajo, que dio lugar al suicidio después de pasar numerosas crisis. Y ese textito es el texto que se llama Sobre la elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla. Es un texto muy bonito porque justamente de lo que habla es de cómo a veces en los discursos orales, discursos históricos, uno, más allá del contenido, si los analiza material estructuralmente, es capaz de discernir justamente cómo se va elaborando la construcción en el proceso mental en el que justamente uno va diciendo, lo voy a decir de otra manera, el discurso es un documento de su propia construcción, igual que es, por ejemplo, el cine moderno, donde uno ve, a la hora de evidenciar los elementos de registro, evidenciando los códigos, los mecanismos de construcción de una película o de una obra moderna, la película o la obra de arte se convierte en parte en un documental sobre sí misma, ¿no? Entonces me parecía que de lo que estaba hablando Kleist era de eso, justamente, de cómo incluso en un discurso político tú puedes ver los elementos en que ese discurso es un documento de cómo se construye. Y en el centro de ese textito, que es un texto muy interesante, muy bonito, en uno de los elementos principales, uno de los elementos centrales en ese discurso en ese textito es un discurso histórico, que es de los discursos históricos, digamos, de la modernidad política, en el que Mirabeau, que era un personaje muy ambivalente en la Revolución Francesa, él le paró los pies a los enviados del rey que pretendían clausurar el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Entonces, lo que hace Kleist, que es muy interesante, es no solamente atender al contenido, que ya es relevante históricamente, sino cómo ya la forma del discurso revela cómo él lo va construyendo y, en definitiva, cómo ese discurso tan contundente no solamente es un discurso de reflexión política, es un discurso de reflexión política en tiempo real a una urgencia que en ese momento sobreviene. Me pareció que era gracioso, dado el elemento biográfico que es de todos conocido, de por qué ahora hago exposiciones y hasta hace un año he estado un tiempo sin hacer, y dado también la condición de algunos de los discursos o de los trabajos que se mostraban, me pareció que era interesante traer digamos, como argumento de la exposición el textito de Kleist, que ponía en el centro lo que en realidad es un análisis formal y material desde un hombre de teatro de un discurso político, y hace una lectura de la intervención de Mirabeau literalmente como si estuviera interpretando una ejecución, una performance de una obra teatral, de una acción en directo, justamente en el momento en que él le va dando cuerpo al discurso en la medida en que lo va elaborando.
Y me pareció que era interesante eso también, por otro tema de, en fin, otro siroco mío reciente, que es pensar cómo adaptar en el presente algo que es, digamos, una tradición en el ámbito del cine y en otros ámbitos de la cultura, en el ámbito del cine en particular, que es una tradición, digamos, no identificada o no categorizada, pero que es tangible, que es la adaptación artística de textos no literarios o teatrales o narrativos, sino de textos teóricos. Ahí tienes la adaptación de Kluge, del guión de Eisenstein para hacer una adaptación cinematográfica de Capital, o tienes muchas otras cosas de ese tipo. Entonces yo pensaba, hostia, qué interesante es esa cosa de pensar realmente como una tradición a la que uno se agarra, la adaptación artística, la elaboración escenográfica, cinematográfica, etcétera, de textos teóricos. Y entonces pensé que podía ser interesante presentar la exposición como la formalización de un texto de reflexión teórica, que es este textito de Kleist. De hecho, hay gente, por ejemplo, Agamben utiliza muchos tratadistas o tratados del siglo XV para luego elaborar su filosofía, o por ejemplo, Guy Debord, con sus películas... Claro, la adaptación de la sociedad del espectáculo. Claro, él se nutre de tratados de guerra, del arte de la guerra y de otros de trataditos, textos que son manual de instrucciones que inhiben esta identificación burguesa. Su propia adaptación de la sociedad del espectáculo es un caso histórico relevante de eso. Un texto de teoría, de análisis contemporáneo, que hace una adaptación cinematográfica. Es verdad que él transcribe ahí literalmente el texto en voz en off, pero no tendría por qué haberlo hecho, y además la construcción de montaje de imágenes no está implícita en el libro original, en el libro de teoría política, el de análisis teórico, cultural, y sin embargo hay una película, que en este caso es una adaptación, autoadaptación de un libro, bueno, en esas condiciones. ¿No? Y en una época hiperglucémica como la nuestra, ¿no? donde emocionarse usted a cada paso me parece un imperativo categórico, está bien utilizar estas guías, estas pautas, estos manuales o esto de instrucción para la supervivencia cultural, intelectual, emocional y vital, ¿no? Tú has trabajado mucho la relación entre espacio público, protesta y formas culturales, también desde lo performático, con tus piezas de frivolidad táctica, a las que llamabas, pero has decidido poner dos fotos bastante recientes, 2011, 2018, del 8 de marzo y de la manifestación por el orgullo gay en Argentina. ¿Por qué estas dos y en qué cambia con respecto a estas como manifestaciones públicas de finales de los 90, principios de los 2000? ¿Qué ves tú cómo ha cambiado este...? Esas piezas sencillitas yo creo que son justamente un ejemplo muy claro de esto que estamos comentando, es decir, de mostrar la caja de herramientas de cómo se construyen otras cosas de más envergadura. Y en realidad son como una radiografía de cómo está construida esa serie de vídeos que tú mencionas, que ya se habían presentado en la galería y que, bueno, yo creo que son relativamente conocidos, que es la serie de vídeos que he ido haciendo a lo largo de muchos años sobre, por así decir, las formas expresivas de los nuevos movimientos sociales. Se trata no solamente de entender efectivamente no solamente al contenido de los movimientos o sus programas, por así decir, en un sentido muy llano, sino de atender justamente de cómo se habla políticamente a través de las formas, a través de las gramáticas, a través de las formas expresivas. Entonces, el vídeo 1 de mayo sobre las primeras manifestaciones organizadas alternativas al 1 de mayo, manifestaciones sobre el 1 de mayo de la precariedad, efectivamente la imaginación radical, el vídeo sobre el movimiento Reclaim the Streets y después a través de frivolidad táctica la migración de las formas expresivas de Reclaim the Streets al movimiento antiglobalización europeo en particular a través de Seattle, en fin, esos vídeos. Pero en realidad esa serie de fotos es la radiografía de esa serie videográfica. ¿En qué cambia? Pues en realidad que el acercamiento en un punto, no sé cómo va a sonar esto, es más íntimo, es más artesanal. Uno ve literalmente la radiografía de cómo funcionan esos mecanismos de hacer una lectura de formas expresivas. Las fotografías son fotografías tremendamente informales, tomadas a lo largo de muchísimos años, en los movimientos o en las acciones o en las manifestaciones en las que los acontecimientos en los que yo he participado, de todo tipo, desde
Y durante los últimos 3 años o así me dio por ir organizando algo que ni siquiera se puede llamar un archivo, directamente son un montón de carpetas de materiales, algunas perdidas que me he ido encontrando. Entonces, la idea que tuve fue, ¿por qué no hacer justamente un paralelo a la serie de vídeos, pero justamente mostrando eso, una estructura mucho más sencilla, la caja de herramientas, como poniendo 2 fotos juntas y un texto, ahí tienes ya un dispositivo de lectura, de análisis y de enunciación. ¿Por qué estas 2? Bueno, el 8 de marzo me parecía... lo voy a decir de otra manera. Porque a mí una de las cosas que me ha gustado mucho pensar en los últimos años, no solo yo, claro, pero con más gente, claro, es la manera en que algunos acontecimientos o movimientos, acontecimientos políticos, funcionan, por así decir, como un Big Bang. Que es, un Big Bang es un momento de condensación de cosas que vienen de muy atrás, que adquieren repentinamente un grado de condensación y de intensidad tal que al estallar refractan aquello que han concentrado. Eso es el movimiento zapatista, eso es el mayo del 68. A diferencia de otras lecturas más superficiales, que pareciera que el día antes de que hay un estallido no había nada, y el día después, la típica lectura, se ha acabado un ciclo. Bueno, yo creo que hay que pensar justamente, bueno, pues eso, cuáles son las corrientes subterráneas, los afluentes. Entonces yo creo que en los últimos años, igual que pasó en el 90, yo creo, no, es una evidencia, ¿no?, compartida. Igual que en el 94 el zapatismo fue una condensación de cosas que venían sucediendo desde tiempo atrás, resistencias muy, en fin, todavía muy embrionarias al neoliberalismo, y al condensarlas y hacerlas estallar, las refracta, también nos permite retrospectivamente darle importancia a cosas que parecían menores. Y eso está pasando en los últimos años con 2, yo creo que con 2 estallidos fundamentalmente, y es el movimiento contra la emergencia climática y, en particular, los movimientos LGTBI y, por supuesto, la cuarta ola global feminista. Es evidente que tienen tanta importancia en sí mismos como tienen importancia por lo que catalizan, por lo que refractan y por cómo nos hacen entender en retrospectiva, en fin, poner las cosas un poco en orden a la hora de hacer una lectura eso retrospectiva. Yo creo que eso es muy importante hacerlo. Yo creo que eso es, por ejemplo, es un ejercicio que ha sido muy importante pues en el tipo de historia del cine o de historia del arte en la que nosotras tenemos interés. Ese tipo de historiografía que no discrimina a priori entre obras maestras y obras menores, obras acabadas y documentación, en el que, de acuerdo con la construcción o el relato, pues uno jerarquiza o rejerarquiza las cosas según importancia en la que un papelito o una obra inacabada puede ser una bisagra histórica más importante que toda la obra completa del mismo autor. Y me parecía que eso, a la hora de construir un relato sobre los movimientos sociales o la historia de los movimientos, esos 2 movimientos en particular, me parece que en este momento tienen esa significancia, y entonces mostrarnos no de una manera épica, ampulosa, sobredimensionada, sino mostrarlo de una manera muy sencilla, con una lectura, con un ojo puesto en 4 o 5 detalles, y con un par de textos que elaboran, que hacen hablar a esas imágenes, pues era el sentido que la exposición debía tener, y esas piezas en particular. Tú entrevistaste a Holloway y hablaba mucho del grito. De hecho, en estas manifestaciones se ha recuperado mucho la voz, el grito, el eslogan, y un posicionamiento como adversus, ¿no?, frente a otra cosa, ¿no?, desmarcarse del discurso más hegemónico, pero aún así hay un contexto general, hay un consenso generalizado sobre la importancia de estas 2 grandes revueltas, ¿no? Que no se está recogiendo, ¿no?, que queda fuera de esto. Y también me interesa, por ejemplo, la ocupación del espacio público en octubre, en Beirut, Cataluña, Hong Kong, y cómo de golpe esta frivolidad táctica ya no se revienta, digamos, ya no es posible. Ya no hay táctica alguna, sino hay una revancha de la humillación y la violencia como estrategia. ¿Cómo conceptualizas o categorizas lo que pasó el octubre pasado? No solo aquí, en general, pero puesto que estamos hablando de relación entre el artista, la manifestación pública, el grito y el espacio público, estaremos demasiado de acuerdo con lo del feminismo y lo de la emergencia climática, y entramos quizá a otro tipo de protestas. La venganza de la revancha de la humillación. Bueno, esto lo dijo Bifo un día, no sé. Bueno, lo voy a anotar.
seguramente se lo habrá ido también a su vez a alguien. Sí. A ver, yo creo que la constatación evidente es... Bueno, ¿de dónde viene ese malestar? Es para Claro. que no, bueno, para que no sea, para que no te sientes hablando de ti mismo como un cadáver Sí, o algo sí, así, claro. y que disfruten de Marcelo Sí, intelectual. vaya, muchas gracias. A ver si, valga la contradicción. No. A ver, yo creo que la evidencia es que estamos viviendo, a ver, voy a decir algo que después voy a aterrizar también en las piezas de la exposición. Yo creo que estamos viviendo en un momento que está vinculado a un ciclo político corto y un ciclo político largo. El ciclo político corto, más evidentemente, es el ciclo de los primeros estallidos de malestar ciudadano que reivindican la radicalización democrática, que es el ciclo de 2010-2011 a 2013-2014. Magreb, Movimiento de las Plazas, Sintagma, por supuesto 15M, el movimiento contra las políticas de austeridad en Portugal, pero también Occupy, por supuesto, pero también el movimiento estudiantil 2011 en Colombia, en Chile, el movimiento juvenil Yo Soy 122 en México, en fin. Eso que pasa en ese momento, las protestas también sin nombrar, sin bautizar, de ciudadanas en 2013 en Brasil, ahí sucede algo entre 2011 y 2013, que es justamente un estallido ciudadano, del cual todavía, de alguna manera, estamos recibiendo los ecos, las ondas hoy, ¿no? Eso, por ejemplo, de ese estallido surge, por ejemplo, una parte de lo que empiezan a ser los nuevos liderazgos políticos en América Latina. Es decir, la vida que hay más allá de Lula, de Chávez y de Mujica, que por favor, hay vida más allá de ellos, yo los quiero mucho, pero por favor. Es decir, la vida que hay más allá de ellos surge de ese estallido. Y en realidad ese estallido, por ejemplo, en América Latina es muy claro la relación que tiene con el reflotamiento del movimiento feminista, etc. Entonces, eso por una parte. Pero es que esa fase corta, eso no es tanto un ciclo, sino una fase corta de algo que es un ciclo largo, que es el ciclo que comienza con las primeras resistencias al neoliberalismo a finales de los años 80 y a principios de los años 90, por poner una fecha, que es lo que el zapatismo nos permite ver en retrospectiva y que ahora parece lejano, pero estamos en un ciclo histórico largo, que es el ciclo en el que el neoliberalismo empieza a producir dos tipos de crisis. Primero, una crisis propia, que es la que estamos viviendo, evidentemente, por ejemplo, con el estallido de la burbuja financiera 2007-2008, que es lo que provoca, por supuesto, inmediatamente el estallido de la fase 2010, 2011, 2014, pero también el neoliberalismo provoca, evidentemente, otro tipo de crisis, que es una crisis en los cuerpos, una crisis anímica, una crisis, no solamente, una crisis literalmente que se inscribe en los cuerpos. Lo que provoca son malestares. Y lo que estamos viviendo ahora son las muy diferentes maneras en las que se expresan los malestares que el neoliberalismo empieza a infligir. Porque el neoliberalismo, como siempre dice un amigo mío, el neoliberalismo, él dice, es el nombre artístico que en esta época tiene el capitalismo, ¿no? El nombre artístico del capitalismo ahora es neoliberalismo. Pero ¿cuál es la diferencia del neoliberalismo con otras formas históricas del capitalismo? Pues que es un régimen que no produce nada, que es meramente extractivo. Y al ser meramente extractivo, produce tanto un malestar en la tierra, en el medio ambiente, porque lo hace literalmente entrar en crisis, porque es puramente extractivo y no restituye nada, como produce ese mismo malestar en los cuerpos, porque es un sistema extractivo. Exige, extrae, somete a estrés constantemente, somete constantemente a estrés. Y esos malestares son los que están detrás de las primeras resistencias al liberalismo desde el interior de su crisis en dos sentidos. Desde el interior de la crisis que producen las subjetividades y desde el interior de las crisis que el propio neoliberalismo viene sufriendo claramente desde los años 90 en adelante. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Los estallidos que vivimos son los característicos de esa doble crisis. La crisis de los cuerpos, el estar siempre en crisis, al borde de la ansiedad, al borde de la depresión. Y eso explica algo que yo siempre digo medio de broma, que es un largo ciclo político que tiene la misma sintomatología que tenemos nosotros como sujetos. Por ejemplo, es un ciclo político fuertemente maníaco-depresivo, ¿no? En el que tú puedes estar en fase depresiva, pero hablando por los codos, por ejemplo, ¿no?
Me acuerdo cuando fueron las elecciones ahora de mayo, todo el mundo, ¡ay, qué mal ha ido todo, qué mal ha ido todo, qué mal ha ido todo! Pero hostia, 25 artículos al día explicando lo mal que ha ido todo, pero por favor, no estáis deprimidos. O sea, basta de hablar por los codos, es una cosa... Entonces, puede estar en una fase simultáneamente depresiva y maníaca. Entonces, los movimientos son así también. Entonces, uno pasa de pensar, está todo perdido, a decir, lo vamos a cambiar todo, ¿no? Tú pasas de pensar que Salvini se va a hacer con la presidencia de Italia y se va a hacer con el control de Europa, a en 24 horas pegarse un tiro en el pie y de repente aparentemente desaparecer, por lo menos durante unos días. Entonces, es una fase que es tremendamente inestable en términos sistémicos y que es tremendamente inestable en términos anímicos. Nosotros vivimos así ahora mismo, una enorme inestabilidad. Y por supuesto tiene esa misma sintomatología de inestabilidad en términos de ciclos de movimientos, claro. Lo que yo creo que sirve para responder a eso es pensar siempre el actuar y el pensar de acuerdo con una doble temporalidad. Hay que responder a la urgencia, pero pensando en temporalidad larga. Hay que responder con rapidez y con calma, que es lo que explica von Kleist con Mirabeau. Tiene que responder inmediatamente a impedir que los delegados del rey, de la corona, detengan, cancelen la soberanía popular representada en la Asamblea Nacional. Pero lo tiene que hacer de una manera en que tiene que pensar al tiempo que responde. Y tiene que pensar tranquilamente, porque no es solamente el gesto de pararlos, es tienes que elaborar un discurso y una articulación que no solamente mediante la acción los detenga, sino que el discurso come, literalmente que la palabra se haga carne, el verbo se haga carne, y que además de alguna manera sea una construcción que invite al gesto de reivindicación de la soberanía popular frente al antiguo régimen, frente a la corona, también elabore un relato, también elabore una construcción, un relato, un discurso político. Y yo creo que lo importante es ver que los movimientos, los acontecimientos, que tienen un impacto, son aquellos que saben trabajar sobre esa doble temporalidad. Actúan respondiendo muy rápidamente a la urgencia, con contundencia, pero al mismo tiempo no son puramente episódicos. Hay algo pensando ahí que piensa no solamente el ciclo largo en términos de qué va a haber por delante y de dónde venimos y qué hay alrededor, sino también en términos de, en la urgencia, pensar. Y esto es lo que también, de una manera humilde, los elementos de la exposición muestran. La elaboración de discursos que responden a momentos de urgencia, de coyuntura, pero que piensan también los propios mecanismos de construcción, cuáles son los códigos, cuáles son los elementos lingüísticos, a quién interpelas, cómo al hablar, por ejemplo, un público tienes que desvelar las capas de sentido, las capas de historia que están contenidas en el espacio donde se está hablando, a quienes interpelas, no funcionar en el puro presentismo. Y las piezas sencillas de fotoescritura pues también intentan hacer eso. Son fotos tiradas que se tienen que tomar con la rapidez de gestos, de cosas que están sucediendo con mucha rapidez alrededor tuyo y que no quieres dejar escapar, pero hay el elemento de ir pensando al mismo tiempo, de cómo no tener el ojo vago de ir mirando un sitio a otro, sino de ver qué sentido tiene eso estructuralmente para saber qué gesto tiene importancia con respecto a otro a la hora de registrar. Y después construir un relato, a ser posible en los minutos o en las horas inmediatamente posteriores a haber tomado esas fotos o haber pasado en ese acontecimiento, al menos unas notas que te permitan luego construir un texto que narrativice, que construya un relato junto con las imágenes. Como decía Benjamin, comportarse como un hombre que excava, ¿no? Pero no solo, es decir, súper bonitos. Dando a ver todas aquellas capas que ha sido preciso atravesar, no como excava, como desde esta lógica patrimonial, sino desde esta lógica de la experiencia de vida a través del gesto de ir hacia, bueno, de hacer una arqueología casi vital. Has hablado de, nada, un par de cosillas más para no hartaros mucho, pero has hablado de deshacer el bastión o esta cosa del extrañamiento un poco brechtiano para con los discursos, para con el arte, y me da la sensación de que si en cultura se está, no diría normalizando, pero sí que es un gesto compartido y necesario y bello el de mostrar las cajas de herramientas. En el caso de la política es un poco al revés, ¿no? Hay un nuevo ilusionismo, hablando con los de Frankfurt, ¿no? Hay una nueva pseudomística que hace
que no puedas acceder ni a los bastiones, ni a los procesos, ni a lo real que hay detrás de todo ello. Entonces, como tu experiencia, como pones mucha atención en esta exposición, en la palabra, en el valor de la palabra, ¿qué pasa allí dentro? ¿Qué pasa allí dentro? Yo, con respecto a lo de antes, me acabo de acordar, mientras hablaba contigo, de una cosa que me decía un día el maestro Portabella, que está por aquí, que era, cuando tú vas a un sitio a filmar, lo que no puedes es ir con el ojo vago. Es decir, pues hágame un plano de aquí, otro plano de recurso por allá, grábame esto por si acaso. Tú tienes que entrar en un sitio, no puedes estar 10 horas con la cámara y con el equipo allí mirando. Entonces, con mucha rapidez, tienes que captar qué pasa allí, cuál es la estructura, cuáles son los elementos clave y decir, hay que filmar esto, esto, esto. Planos de recurso, no, ni recurso ni hostia para casa. Nada, no hace falta. Tienes que entrar rápidamente y saber captar cuál es la estructura de lo que allí está pasando, si es un acontecimiento, o de cuáles son los elementos, por ejemplo, arquitectónicos clave, si es un espacio, ¿no? O dónde vas a colocar los personajes. Pum, pum, pum. Ya está. Entonces, punto, se acabó. No pierdes más el tiempo. Lo otro es tener el ojo vago, como dice Portabella. Tú no puedes ir con el ojo vago a los sitios, no puedes ir a una manifestación con el ojo vago, sacando fotos a lo que más te llama la atención, porque eso es una barbaridad absoluta. La representación que después hacer de eso es una banalización terrible. Tienes que ir y ver, evidentemente, en el interior de eso, cuáles son los elementos estructurales, cuáles son las dinámicas, saber captarlo, o bien porque estás vinculado a eso de alguna manera y ya lo llevas, digamos, leído de casa, o bien porque, en fin, aplicas herramientas para entender qué pasa ahí. Y entonces es pum, 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 como quien dice. Eso con respecto a eso. ¿Qué cosas se muestran aquí? De alguna manera los elementos que son estructurales, pum, 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 en todas las piezas que hay, por una parte. Y si el contexto de producción de discurso político aniquila la posibilidad de emitir cualquier juicio, claro. O... Es que yo creo que una cosa que decir, uno de los elementos transversales del programa de todas las reivindicaciones ciudadanas es abrir las ventanas de las estructuras institucionales y por favor, que se pongan un poco a la vista los mecanismos, cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona estructuralmente y cómo se está funcionando ahí dentro. Es que eso es lo que, en fin, ese es el programa mínimo de las reivindicaciones antineoliberales y antiautoritarias. Pero hemos tenido que volver otra vez a la fase de los movimientos antiautoritarios. Parece mentira, ¿no? Parece que eso estaba ya superado y mira, ahora estamos otra vez protestando contra el fascismo, ¿no? Parece mentira. Entonces, eso es un programa básico. Es decir, abrir las ventanas, que las paredes sean de cristal y además que todo el mundo entienda cuáles son los mecanismos, porque es que eso es marxianismo básico, brechtianismo básico. Si tú enseñas los mecanismos, es la primera invitación para que la gente se los apropie. Primero, para pedir explicaciones de lo que está pasando allí. Y segundo, para que cualquiera se los apropie. Es decir, eso es por lo que el cine... Eso es por lo que las tradiciones de la vanguardia revelan los mecanismos de construcción de la obra y revelan los procesos. Pues justamente porque al hacer los procesos transparentes, estás invitando a entender lo que allí sucede por debajo de la superficie, del artificio, del truco, de la magia, y estás invitando justamente a que esos procedimientos se reapropien y circulen y sean reutilizados. Es un principio democrático, en este caso, sobre el funcionamiento de las instituciones. Pero que solo viajan las butats, es decir, claro. lo que apela al puro entretenimiento, al eslogan, al entertainment, al discurso competitivo, a lo que puede circular por las redes, al discurso de Abascal. Por eso funciona también Abascal, ¿no? Porque solo es esto lo que circula, lo antipolítico, por decirlo así. Claro, Abascal es una especie de síntesis entre la banalización del lenguaje de los discursos de Franco, que analizaba Vázquez Montalbán en ese libro Los demonios familiares de Franco, y la eficacia comunicativa del 15M. Yo sé que acabo de decir una barbaridad, pero cualquiera que viera el último debate de las generales con Abascal, dirigiéndose a cámara directamente como un rayo al cerebro de la gente y a las tripas de quien le está escuchando,
Yo me quedé helado viéndolo, dije, este tío tiene más peligro que la hostia. O sea, podemos hacer todos los chistes que queramos, que hay que hacerle muchos chistes, evidentemente, faltaría más. Cuando sale con el caballo aquel jerezano, ¿no? El spot aquel que hace que va con un caballo por el campo, se para al lado del río, baja del caballo y uno dice, ¿beberá el caballo? No, se pone a beber él. O sea, es una cosa, ¿cómo no vas a hacer chistes? Pero al loro con ese Es que spot se han electoral. reapropiado de lo performático. Bueno, es tremendo. Uno lo veis, ¿cómo no te vas a reír? Pero por otra parte, hostia, eso es un cañón de spot electoral. Lo siento, pero eso sí. Y Bueno. alguien quiere decir, bueno, yo empiezo con la hermana, yo em poso la Antígona, como se ha muerto George Steiner, en su libro Antígona se habla de la figura de Antígona como aquella figura donde lo público y lo privado, lo político y lo íntimo cristaliza perfectamente y antepone la figura de la hermana frente a la del tirano, cosa que es un perfil que creo que es bastante interesante y que nos ayuda a pensar en las cosas en común. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Gracias por hacerlo.